Cierre sus ojos y dígale: Padre, gracias por tu palabra, porque tú me amas, dile. Y porque en este momento, Señor, tú estarás hablando en este tiempo a mi corazón. Pon tu mano ahí en tu corazón. Dile: Señor, trae sanidad, trae salud, Señor, a mi vida. Yo quiero vivir, Señor, esa vida en plenitud que es la que tú quieres que yo esté viviendo. Y Señor, yo sé que hoy tu palabra tocará esa área en mi vida que ha estado trayendo lucha en mi corazón, y que hoy seré libre, Padre, de cualquier situación que haya tenido en mi pasado. Padre, dile gracias por tu presencia en mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que me acompañe a Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo, vamos a leer Lucas capítulo 13, y quiero que me acompañe desde el versículo 10, dice la escritura. Lucas capítulo 13, verso 10. Léalo junto conmigo. Dice: Lucas 13, 10, ¿verdad? Le enseñaba en una sinagoga, ¿en dónde? En sábado, así dice, ¿verdad? ¿Sí estamos leyendo la misma? No. A ver, espérame, porque se me olvidó aquí cambiar. Es la Reina Valera 60. Muy bien. Dice, verso 10. Espérame, porque esta máquina a veces no me. Ahí dice: enseñaba Jesús. Ahora sí, ¿está en la misma? Léalo junto conmigo. Dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Lea el verso 11 y dice: había allí una mujer que desde hacía 18 años, y está escribiendo, subraya ahí esa parte, dice 18 años, y tenía, ¿qué dice? Espíritu. Fíjese, no dice tenía un espíritu, dice tenía ¿qué? Espíritu de enfermedad. Dice, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Esta es la Reina Valera 60, versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, ¿qué le dijo? Eres libre de tu enfermedad. Es muy importante saber cómo Dios está hablando, porque no está diciéndole eres sana, le está diciendo eres ¿qué? Libre. Versículo 13. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego. ¿Y qué hacía? Y glorificaba a Dios. Dice el versículo 14: pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y ¿qué? Y ser sanados, y no en día de reposo. Versículo 15. Entonces el Señor Jesús le respondió y dijo, ¿cómo le dijo? Hipócrita. Qué fuerte le dijo, ¿verdad que sí? ¿Cómo le dijo? Hipócrita. Cada uno de vosotros, dice, no desata, subraya desatar, no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva ¿a qué? A beber. Versículo 16. A esta hija de Abraham que Satanás había ¿qué? Atado 18 años, no se le debía desatar de esta ¿qué? Ligadura en el día de reposo. Es una pregunta. Verso 17, al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. ¿Cómo es que ahorita usted y yo estamos viendo algo muy interesante? Quiero que vea que realmente en el versículo, viene en el versículo 16, dice la palabra: esta hija de Abraham que Satanás había ¿qué? Atado. ¿Satanás había qué? Atado. Quiere decir que Satanás no estaba en ella, pero la tenía ¿qué? Atada. ¿Estamos de acuerdo? Es muy interesante entender
esta escritura, porque en muchas ocasiones usted y yo hemos leído y hemos entendido que en un hijo de Dios no puede estar el diablo. Porque si Jesucristo está en mi corazón, ¿cómo el diablo va a querer estar en el lugar donde está Jesucristo? Sería como decir, si la palabra siempre que Jesús se acercaba a un endemoniado, el endemoniado le decía, has venido a atormentarnos, y huía y se iba, porque Jesús tiene la autoridad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estás aquí? En este punto, aquí dice la palabra que había una mujer que estaba en la sinagoga, y aquí es donde usted y yo debemos entender, donde lo que está diciendo Jesús, no le está diciendo que ella es sana, sino que ella es libre de ese espíritu de enfermedad. Quiero recalcar una cosa, vamos a leer el versículo nuevamente, el versículo 11, si me lo ponen por favor. Léalo junto conmigo. Había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía ¿qué? Espíritu de enfermedad. Esa es la palabra que en el original, la palabra espíritu se traduce como, en el Antiguo Testamento se traduce como ruach o ruach, pero en el Nuevo Testamento se traduce como pneuma, con P al principio, pneuma. Repita conmigo, pneuma, pneuma, así más o menos. Quiero que leamos el mismo versículo 11, pero ahora lo vamos a leer en la Reina Valera 2000. Si usted tiene la Reina Valera 2000, la puede ahí checar y ver cómo la traduce la Reina Valera 2000. Dice la escritura, he aquí una mujer, no viene aquí porque no lo tienen, yo creo en la Reina Valera 2000. ¿Alguien tiene la Reina Valera 2000? Reina Valera 2000. En su teléfono a veces vienen varias versiones. Si usted pone la Reina Valera 2000 se va a dar cuenta de esta. Dice la palabra, he aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad hacía 18 años, dice la escritura, y andaba, en vez de decir encorvada, dice agobiada, que en ninguna manera se podía enderezar. La palabra no dice aquí, en el original, no dice que realmente ella andaba encorvada. La palabra que se usa aquí, realmente ella está encorvar. En el original, esta enfermedad se traduce, esa palabra se traduce como angustiado, se traduce como oprimido, como sofocado, como ahogado, como exhausto, como cansado, como fastidiado. También se traduce como molesto. Otros lo traducen como abatido o apesadumbrado, sufrido. También traducen ocupado. Y una palabra que no la había escuchado nunca, aballado. Pero ahí viene, se traduce también así. La palabra encorvado entonces me habla de una enfermedad que se traduce, que en el original se menciona como una debilidad o incapacidad de producir resultados. Una debilidad indicando incapacidad de producir ¿qué? Resultados. ¿De producir qué? Resultados. También esta palabra de enfermedad también se usa en Jesucristo, porque esta palabra dice la escritura también que Él fue, por nuestras debilidades, Él fue crucificado. Entonces, Él usa allí en esa parte donde dice que por nuestras debilidades, quiere decir que Él estaba como enfermo. Tenía la incapacidad a lo mejor de producir un resultado, pero el que lo lleva a la cruz es el Espíritu Santo. No sé si me estoy explicando. Realmente Jesús llevó nuestras enfermedades y la cruz tiene un cambio tan poderoso en toda la historia del mundo, que aquí lo que me está diciendo la palabra es que por eso Él llevó todas nuestras enfermedades. Repita conmigo, Él llevó todas mis enfermedades. Ahora le voy a decir una cosa más. Él llevó todas mis angustias.
Él llevó todas mis opresiones, todo mi cansancio, todo lo que me ha molestado y me ha abatido. Yo podía ver esta palabra desde hace ya un buen tiempo, la he estado meditando y hasta ahora yo podía entender cómo la palabra me dice que ella estaba encorvada. Y muchos de nosotros podemos tener ese peso en nuestra vida. A lo mejor no se nota lo literal en la que ella pudiera estar caminando de esta manera, pero muchas veces hay gente que yo puedo ver que aunque está erguida, su espíritu está encorvado, como si tuviera una carga arriba de ella. Imagínense 18 años. Ahora lo que quiero ver aquí, que quiero que veamos, es que la palabra dice en el verso 11 que había una mujer que hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. No dice un espíritu, porque también espíritu se traduce como demonio, pero también espíritu se traduce como Espíritu Santo, porque espíritu es pneuma. Y si yo leo lo que dice, lo que significa pneuma, entonces quiere decir pneuma es una, dice la escritura, denota en primer lugar el viento. Dice relacionado con pneo. ¿Significa qué? Respirar. ¿Cómo más? Soplar. ¿Qué más? También ¿qué es? Aliento. Forma especial del espíritu que a semejanza del viento es invisible, inmaterial, pero que es poderoso. Fíjese lo que es pneuma. Otra, la parte inmaterial e invisible del hombre. Eso es pneuma, lo que es el espíritu en mi vida. Y la otra es el elemento sensible del hombre, aquello por lo que percibe, reflexiona, siente, desea. O también se traduce como espíritus inmundos, demonios, inclusive ángeles. Por eso la palabra pneuma es muy importante que nosotros lo chequemos en la enfermedad de esta mujer. Dice, si yo lo leo literalmente, que esta mujer hacía 18 años tenía un pneuma de enfermedad. Tenía un aliento de enfermedad. Tenía un soplo de enfermedad. Tenía, ¿qué más? Tenía una semejanza al viento, algo invisible, algo inmaterial que la hacía estar encorvada. Imagínense cuántas veces nosotros nos sentimos agobiados. En ocasiones podemos tener en mi mente el saber que estoy cargando algo, y yo puedo detectar en muchas ocasiones a gente cuando está cargando algo. Hay veces que me he topado con gente y me dice: es que no he dormido, pastor, no duermo bien. Y ese es algo que trae una carga, porque trae agobiado, porque todo el tiempo está pensando en algo. Todo el tiempo está meditando en eso, y ese es el aliento que él trae. Ese es el soplo, esa es la inspiración de un espíritu que no está en él, pero que sí le puede hablar. Ahorita lo vamos a ver. ¿Está usted aquí? Entonces, bien importante que usted vea que aquí en Lucas 13:11 me está hablando de una mujer que tenía una inspiración que el enemigo, Satanás, desde 18 años, hacía 18 años, la tenía atada. ¿Está aquí? Ahora, ¿qué dice Jesús? ¿Cómo le sana? Pone manos, pero lo único que él dice, ¿eres qué? Libre. ¿Cuál es el ejemplo que más tarde pone? Dice: cuando ustedes, le dice al de la sinagoga, le dice: hipócrita, ¿qué acaso tú no sueltas? Le quitas la cuerda al buey para que vaya y tome y beba del pesebre. Muchas veces allí está atado el animal, el burro, el buey, y está así, y él puede ver allí el agua, él puede ver que allí está su fuente porque tiene sed, pero no se puede mover. ¿Por qué? Porque está ¿qué? Atado. Y dice: yo lo único que hice fue ¿qué? Desatarlo.
para que él bebiera del agua. De esta manera Jesús dice en ella: yo solamente quité las cuerdas, quité las ataduras, y lo que ella hizo fue erguirse. ¿Estás aquí? Entonces, hay algo que Jesús me está enseñando en este caso. Yo quiero que veas algo, y quiero que veas esta palabra que significa agobiado o significa oprimido, y quiero que a lo mejor te puedes identificar con alguna de ellas. Por decir, una viene, no lo vamos a leer, te voy a dar solamente las escrituras en Génesis 42, verso 21, pero esta palabra viene precisamente cuando ¿te acuerdas de José? ¿Alguien se acuerda de José el soñador? Ok, tenía unos hermanos. ¿Qué hicieron los hermanos? Lo vendieron. Y cuando José se va, llega un momento que Dios los vuelve a unir, porque ya José es el brazo derecho del faraón, y a los hermanos no les estaba yendo muy bien. Ahí dice la escritura, dice: cuando los hermanos de José pide a sus hermanos que le lleven a su hermano menor, a Benjamín. José tenía un hermanito menor, hermano él de papá y mamá, igual que él, tenía un hermano menor, y todos sus demás eran como sus medios hermanos, hijos nada más de su papá. Entonces vienen los hermanos, y allí él les dice: bueno, a ver si es cierto, tráiganme a José. ¿Sabes qué sintieron ellos? Una carga. Sabían que Benjamín era por quien él amaba, sabían que Benjamín era su hermano verdadero, y ellos se sintieron agobiados. Y llegó un momento de decir: híjole, no, sí, es que esto nos está pasando por lo que le hicimos a José. No sabían que estaba platicando con José. En ese momento ellos no sabían que estaban platicando con José. José todavía no se había revelado a sus hermanos, pero ellos se sentían agobiados y decían: ahora sí nos está llevando feo, porque mi papá ama mucho a Benjamín, porque es el único hijo que le queda de Raquel. Y entonces dice: no, ahora sí se sentían como en una manera agobiados. Otro ejemplo te voy a poner. En una ocasión, Dios, a través de Moisés, en Deuteronomio 4:30, le dice, a través de Moisés, le dice al pueblo: miren, ahorita estamos en el desierto. Va a llegar un día donde van a llegar a la tierra de promesa. Pero cuando lleguen a la tierra de promesa, Moisés les dice: va a llegar un momento donde muchos de ustedes se van a involucrar en las costumbres de esos pueblos. Y muchos de ustedes van a hacer lo que esos pueblos hacían. Y muchos de ustedes van a vivir el castigo por hacer lo que esos pueblos hacían. Pero ustedes se van a sentir oprimidos, se van a sentir agobiados, se van a sentir de esta manera. Pero el día en que volteen a Dios, Dios los va a traer a libertad. Exactamente la misma palabra de estar encorvado, agobiado, nos pasa a nosotros. ¿Cuándo? Como en el caso de José. Los hermanos de José sabían que habían hecho algo mal, por ahí estaba oculto en su corazón, habían pasado muchos años, parecía ser que ya se había olvidado el asunto, pero no, todavía estaba allí. Y llegó un momento donde Dios los confronta, se agobian y sienten la opresión. Llega un momento donde Dios habla con el pueblo de Israel y les dice: esto va a pasar si ustedes se involucran con las costumbres y la idolatría del otro pueblo, y va a haber opresión. ¿Cuántas veces nosotros a veces sabemos que no debo de hacer algo, pero me involucro en ese algo y ahí estoy en medio de ese algo, y de repente ya me siento tan mal, me siento en opresión y me siento que ya ando medio encorvadito, ¿verdad? Y ahí estoy encorvado. Fíjese bien, otra traducción, otra parte. ¿Se acuerda de Sansón y Dalila? ¿Alguien ha escuchado de Sansón y Dalila? Bien. ¿Sabes que la manera en la que Dalila le saca a Sansón el secreto de su fuerza, ¿sabes cuál fue?
¿Alguien se imagina? Sí, era una seductora. Y eso era pues por lo que Sansón tenía la debilidad, ¿estamos de acuerdo? Pero realmente, ¿cuál crees que haya sido la forma en la que realmente Dalila le sacó el secreto a Sansón? Porque la Biblia dice que llegó un momento en el que Sansón se sentía tan agobiado que le tuvo que decir la verdad. Tuvo que revelar el secreto. ¿Cuál fue la forma? Ándale, dime. Dime, ¿tú no me amas? ¿Por qué no me dices? No, ya, te voy a dejar porque no me dices. Pero lo seducía. Y luego, no me quieres decir. Y era, dime, 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 dime. Y hasta que Sansón ya estaba muy encorvado. Y dijo, ya te voy a decir. Es exactamente la misma palabra. Otro ejemplo, te quiero dar otro ejemplo. Llegó un momento que David, siendo rey, y esto lo dice en dos escrituras, en 2 de Samuel 24 y en 1 de Crónicas 21. En las dos escrituras lo menciona, como para que veamos. David, Dios le dijo que no hiciera un censo en el pueblo. David quería censar a ver cuánto ejército tenía del pueblo y Dios le dice, no es la gente el que tú tienes con la que yo te voy a liberar, es mi poder el que te va a liberar. ¿Lo creemos? A veces tenemos la confianza en a ver cuánto tengo para saber si puedo o no puedo hacerlo. Dios no trabaja de esa manera. Dios dice, ¿me crees? Nomás como 4, okay. Dios dice, ¿me creen? Entonces conmigo tienes. Y uno voltea para todos lados y dice, ¿de veras, Señor? Sí, dice, conmigo tienes, yo te voy a defender. Y a veces eso es lo que sintió David. Sintió que necesitaba hacer el censo. Sabes que llegó un momento cuando ya supo cuánto tenía. Llegó un momento cuando llega un profeta con David y le dice, mira, David, tienes 3 opciones. Fíjate bien, le dice, tienes 3 opciones. Wow, yo creo que a veces así nos gustaría que nos dijeran alguien, tienes 3 opciones para ver cuál escogemos, ¿verdad? Y la de perdido, la que está más fea, esa escogemos. Pero fíjense bien, ¿quién era David? Era un rey. ¿Estamos aquí? A ver, ¿no están dormidos? Ok. Era un rey. Y dice la escritura que el profeta le da 3 opciones. La primera le dice, tú escoges, la primera es 7 años de hambre en todo el pueblo. A ver, apúntele ahí, ¿por cuál se va a ir usted? ¿Sale? Número 2, vas a huir por 3 meses de tus enemigos. ¿Ok? Yo le pondría en la actualidad 7 años sin trabajo. Mejor de hambre, ¿verdad? Digamos la misma. Huir por 3 meses de tus enemigos. No tener dónde dormir. A lo mejor. Número 3, solamente 3 días de peste en toda la tierra. ¿Ya escogió? Bueno, yo no sé si usted tendrá sabiduría o no, pero ¿sabe cuál escogió David? La 3. Dijo, yo no quiero huir delante de mis enemigos. Dijo, yo no quiero que haya hambre por tanto tiempo. Dice, yo prefiero solamente 3 días. Y les dijo, órale, agárrense porque va a haber peste. Por 3 días. ¿Sabe cómo se sintió David? Agobiado.
con un peso, con una carga, con un espíritu, porque alguien lo inspiró, alguien lo alientó a contar, a ver cuánto ejército tenía. Cuando el único que a mí me debe de inspirar y de alentar es el Espíritu Santo. ¿Estamos aquí? Ok. Otro ejemplo más. Job. ¿Recuerda Job? ¿Ha leído la historia de Job? Bien. Job, una de las cosas que me menciona en el capítulo 7, versículo 11 y 16, él dice que él deseaba estar siempre en cama y en cierta manera tenía ya en poco su vida. ¿Sabe por qué? Porque se sentía agobiado. ¿Por qué? Porque pensó, Dios ya me abandonó, ya no quiere platicar conmigo, yo sigo creyendo en Él, perdí riquezas, perdí mis hijos, mi esposa tampoco cree en mí, ni cree en Dios. Me dijo, niega a tu Dios y muérete. Y Job llegó un momento donde en esos 2 capítulos él deseaba siempre estar ya en cama. Y dice que la palabra que usa allí es la misma, donde él ya estaba agobiado. Otra, te la voy a contar. Me faltan 2 más. ¿Se acuerda de Jonás? ¿Qué pasó con Jonás? Se lo comió un pez gigante. Así dice la Biblia. Y sabe una cosa, dice la Escritura en Jonás capítulo 2, verso 2, dice que cuando él estaba en el vientre de la ballena, él se sintió agobiado. Él sabía que ya no podía hacer nada, él ya veía la muerte, estaba dentro de un pez y ya se iba a morir. Y él se sentía muy mal. Pero él oró y Dios, ¿qué hizo? Lo rescató. Y la última que le voy a comentar está en el Nuevo Testamento. ¿Usted ha sentido el no saber dónde está su hijo en algún momento? Dice la palabra que llegaron a una fiesta a Jerusalén María y José con Jesús y varios de sus hijos. Y en ese momento dice la Escritura que cuando ya regresaron de Jerusalén andaban buscando a Jesús. ¿Hoy anda contigo Jesús? ¿Anda contigo Jesús? ¿No anda con nadie? No, oye, no encuentro a Jesús. ¿Dónde anda Jesús? Y empezaron a sentirse. ¿Y sabe qué hicieron? Se fueron corriendo a Jerusalén. ¿Y saben qué? Ahí lo encontraron, hablando entre los doctores de la ley. Ay. Se les quitó el lazo, la ligadura, el soplo, el aliento, la inspiración de un demonio que te empieza a decir, no está mi hijo de 12 años, ¿dónde está? ¿Verdad que hay veces que así nos sentimos? ¿Verdad que hay veces que en ocasiones hay esa inspiración? ¿Tiene algo que ver el diablo? Yo no sé si él ponga esos pensamientos y te puedes imaginar 1000 cosas. Pero sabe una cosa, la Biblia le llama a esa enfermedad una enfermedad que te hace encorvarte y no estar viendo lo que Dios quiere que veas. ¿Cuántas veces en nuestra vida podemos ver esto? Ahora, quiero que me acompañe a Proverbios capítulo 15, versículo 32. Esta es la palabra que Dios me entregaba. Quiero que pueda pasar el del teclado si puede. Proverbios capítulo 15, versículo 32. Fíjese bien lo que dice la palabra. Léalo conmigo. Léalo conmigo. ¿Qué dice?
El que tiene en poco, ¿qué? La disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección, ¿qué dice? Ok, voy a enfocarme un poquito en la primera parte, Proverbios 15:32. Aquí dice, el que tiene en poco la disciplina, ¿qué hace? Menosprecia su alma. Fíjese bien lo que dice esta versión de la Biblia de las Américas. Dice, el que tiene en poco la disciplina se desprecia a sí mismo. Mas el que escucha las reprensiones adquiere entendimiento. Como en muchas ocasiones lo que Dios hace es disciplinarme. Pero la disciplina, el hombre la tiene pensada como que si fuera algo de castigo, de golpear, disciplinado, estás disciplinado. Y no, la palabra en el original para disciplina es musar. Y me habla de instrucción, pero también me habla de corrección y me habla de ejemplo. Hay cosas que Dios trata en mi vida que yo tengo que cambiar en mi vida. Por eso dice la Escritura, el que tiene en poco el musar de Dios, la instrucción, la corrección, el ejemplo de Dios, dice, se desprecia a sí mismo. El no aceptar, cuando yo vengo y escucho una palabra de Dios y yo no aceptar que es Dios quien me lo está diciendo, dice la Escritura que no es contra la gente que está a mi alrededor, ni es contra Dios. Dice que el hacer eso es porque yo no me aprecio a mí mismo. La Reina Valera actualizada dice, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su vida. Aquí me está diciendo Proverbios que el rechazar la corrección es despreciarme a mí mismo. Es despreciarme, no darme precio, no darme valor. Hace tiempo leí un versículo que dice, corrige al sabio y te amará. Corrige al necio y se burlará de ti. Yo quiero que me corrijan. Gracias. Porque si me corriges, me haré más sabio y te voy a amar más. Así es que corrígeme. Estoy bien abierto a que me corrijas. Por eso hay veces en que en muchas ocasiones Dios trata en mi vida con aspectos que me van a doler. Imagínate, ya tengo 18 años. Aquí más o menos es la edad de 18 años de los jóvenes. Es la juventud. No es un prejuvenil, es un joven. A los 18 años es cuando se va de la casa. En costumbres, no en todo el mundo. A los 18 años es cuando ya quieren hacer lo que quieren, porque ya tienen su credencial de lector. Ya son adultos. Hubo un pastor en Saltillo en principios de la iglesia que no hablaba muy bien el español. Y entonces él estaba allá abajo y estaba hablándole a los hombres. Y él empezó a decir, yo quiero que se levanten los adúlteros. Allá no se rieron, allá todos se quedaron así. Sí, levántense los adúlteros. Pues nadie se paraba. Pero yo estoy viendo muchos adúlteros, levántense los adúlteros. Pues de repente se levantó un nuevo idiota. Pero alguien fue y le dijo, es que es adultos, no adúlteros. Oh, perdón, levántense los adultos. Quieren ser adultos los jóvenes. Ya no quieren la reprensión, ya no quieren la corrección, ya no quieren el ejemplo,
Pero es una mujer que tenía 18 años. Por algo la palabra me lo pone a 18 años, sabiendo que es una mente que ya está atada, que ya está inspirada. Pero habrá un día que yo voy a hacer lo que yo quiera porque ya no estoy aquí. Pero es jóvenes que muchas veces viven agobiados, encorvados. Y el punto es este, fíjese bien, quiero que me acompañe a Job, capítulo 20. ¿Está disfrutando esto? Yo la verdad lo estoy disfrutando mucho, porque cuando Dios me lo entregó dije, sí, Señor. Quiero que esta escritura, en lo personal, quiero que esta escritura la subraye, la note, la vea en varias versiones, para que vea que yo no le estoy mintiendo. Job, capítulo 20, versículo 3. Léala junto conmigo. ¿Qué dice? He escuchado una reprensión que me deshonra, y mi inteligencia me obliga a responder. Quiero que vea que en el versículo 1, póngame por favor el versículo 1 de este versículo. El que está hablando no es Job. El que está hablando es un amigo de Job, Sofar Naamatita. Él dijo esto. Versículo 3. Sofar Naamatita dijo: esta es la Reina Valera. Esta es otra versión. Fíjese bien lo que dice: la reprensión de mi censura, ¿qué dice? He oído, y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. Otra traducción: he escuchado una reprensión que ¿qué? Oye, ¿cómo estás diciéndome a mí eso? Si yo soy el pastor, me estás deshonrando. Pero si soy sabio, te voy a decir gracias por amarme más. Ponga su papel allí. ¿Cómo me estás diciendo esto a mí que soy tu esposo, tu esposa? No. Hay una reprensión que a lo mejor hay una censura en lo que te ha ofendido. Aquí dice: y mi inteligencia, ¿mi qué? No dice la sabiduría de Dios, ¿verdad que no? Dice mi inteligencia. Es lo que en muchas ocasiones vemos en los jóvenes. Es lo que yo sé. No, es que esto es así. Es que tú no sabes, papá. Es que tú no sabes, mamá. Es mi inteligencia. Ok, está bien. Pero aquí lo está hablando Sofar Naamatita. Otra traducción, lea lo que dice, otra traducción. La 95. Léalo junto conmigo. ¿Al leer qué? Al oír una lección. Esa palabra lección en el original es musar. Es disciplina, instrucción, lección, ejemplo. Es la misma palabra. Y aquí dice: al oír una lección que me ofende, mis pensamientos, ¿qué dice? Me inspiran una respuesta. Y esa respuesta muchas veces no es quedarme callado y recibir la corrección, orar a Dios y decirle: cámbiame. Y si yo estoy haciendo las cosas bien, Señor, ok, entonces cámbialo a Él, pero no yo, sino Él. ¿Están aquí? Otra traducción, la Biblia Jerusalén. A ver si me la pusieron. Sí, esta. Dice: una lección que me ¿qué? Que me ultraja. ¿Qué dice? He escuchado, mas el soplo de mi inteligencia me incita a responder. La palabra musar se traduce como castigo, pero también se traduce como reprensión, como advertencia, como instrucción, como una corrección, como una disciplina, como una doctrina, como una enseñanza,
como un instruir. Y por eso la palabra aquí, quiero ir terminando con esto. Me habla en cuántas veces nosotros, cuando escuchamos algo que Dios me dice y no estoy de acuerdo, puedo tener tantos argumentos para decirle: Dios, es que esto no es así, Dios. A ver, vamos a sentarnos un ratito y te voy a explicar cómo son las cosas, Dios. ¿Cómo quieres que todos los días le dé un beso a mi esposa? Bueno, cambiemos el ejemplo. ¿Cómo quieres que todos los días le dé a mi esposa que lo amo? Si ya le dije. Y la esposa te oyó la oración: ¿y cuándo me lo dijiste? ¿Cuándo nos casamos? Pero es que nunca me has abierto la puerta. La vez pasada te la abrí, sí, pero íbamos como 120 kilómetros por hora y querías que me bajara. Tengo que suavizar. A veces la reprensión de Dios no me agrada. La instrucción de Dios, menos el castigo. ¿Y sabe qué pasa? Sigo con mi agobio. Sigo agobiado, porque lo que Dios quiere es quitar esa cuerda, esa inspiración con la que el diablo me tiene atado. Y Él quiere quitar, poner su mano y quitar esa cuerda y erguirme, porque no es una lucha contra el diablo, es una lucha contra la inspiración que Él puso, contra el espíritu que Él puso en mi mente y me tiene agobiado. Mucha gente que perdió a un hijo, un matrimonio, conocemos, mi esposo y yo, perdieron un hijo. Ellos estuvieron a punto de Dios traerles libertad, y llegó alguien y les dio una esperanza: tu hijo está vivo. Nosotros no quisimos quitarle esa esperanza, pero hasta la fecha, incluso en que uno de ellos partió con el Señor, él se fue encorvado. Mi esposa y yo íbamos a ir a ministrarle, decirle: déjalo quitar. Llega alguien y le inspira, está vivo, y agobiado su corazón, oprimido. Qué maravillosa es la cruz. ¿Lo cree? Qué maravillosa es la cruz, porque la cruz parte no solamente la historia de antes de Cristo, después de Cristo. No, la cruz parte la ley de Dios. Quita las maldiciones, quita que el enemigo siga haciendo de las suyas. ¿Cuándo? Si usted ahorita dice: Jesucristo es mi Señor, dígalo fuerte: Jesucristo es mi Señor y Jesucristo es mi Salvador. Dice la palabra que ninguno de nosotros lo pudo haber dicho si usted no tuviera el Espíritu Santo. No lo digo yo, lo dice ahí la palabra. Quiere decir que el Espíritu Santo me trae esa libertad, quita todas las maldiciones. ¿Por qué nos reunimos el domingo y no sábado? Porque Jesús resucitó el domingo, el primer día de la semana. Así lo dice la palabra. Así se reunían ya a partir de allí los primeros cristianos, ya no en sábado, sino en el día de la resurrección de Cristo. Cómo la cruz de Cristo vino a traer tantas cosas.
Pero hay inspiraciones que me quieren decir que siga ¿qué? Atado. Porque ahí dice, cualquier inspiración que venga, ¿qué va a pasar? Siempre va a tener, yo voy a tener una respuesta. Mi inteligencia, decía Sofar Naamatita. Cuando tomamos la Santa Cena, dice en 1 Corintios capítulo 11, 28, por eso dice la palabra: pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, dice, juicio come y bebe para sí. Fíjese bien, hay enfermedades que la gente vive no porque en muchas ocasiones sea el diablo. No, aquí mismo dice, juicio come y bebe para sí. Este es el versículo 30. Por lo cual, cuando hay gente que toma la Santa Cena y no discierne y no se doblega y va y pide perdón. Oye, Jonathan, ¿me perdonas? Gracias, mijo. ¿Me perdonas algo? ¿Sí me perdonas? Sí, ¿verdad? ¿Me perdonas, Sara? Sí, la risa es sí o no. Así como me debes muchas. ¿Me perdonas? Estoy sacando cuerdas, liberando contra alguna ofensa que muy probablemente me tiene agobiado. Hace poquito y en una reunión aquí de mujeres, si algo les he hecho, lo estuvimos ministrando en San Diego, si algo he hecho, restaura, da esa ofrenda de amor. Dice la palabra, verso 30, 1 Corintios 11:30, por lo cual, ¿qué dice? ¿Hay muchos qué? ¿Y qué más? Debilitados, encorvados, agobiados entre vosotros. ¿Y muchos qué? Ya partieron con el Señor. Versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿qué dice? No seríamos juzgados. Dios no es el que está poniendo, es la gente que está viéndote. Mira, tomando la Santa Cena. Si supieran, hay gente que empieza a acusarte, a juzgarte, empieza a ver un soplo, empieza a ver una inspiración, empieza a ver algo que te empieza a agobiar y empiezas a sentirte que ya no puedes más. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿qué dice? No seríamos juzgados, pero siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos ¿qué? Condenados con el mundo. La palabra castigados se fue me habla de musar. Dice somos instruidos, somos corregidos por el Señor, porque Dios quiere que cuando yo muera esté allá. Casi estamos por terminar, porque quiero orar por ti. Acompáñame a Santiago capítulo 5, versículo 14 al 16. Dice la palabra, Santiago 5, 14 y 16, al 16. ¿Está alguno? Léalo conmigo. ¿Qué dice? ¿Está alguno qué? Enfermo entre vosotros. Hoy, gracias a Dios, aquí ya hay varios ancianos, no soy el único. No levanten la mano, pero sí hay varios ancianos, ¿sabes? Llame a los ancianos de la iglesia y ¿qué dice? Oren por él. ¿Y qué más? Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Versículo 15.
Y la oración de fe, ¿qué? No dice sanará, que dice salvará, traerá libertad, quitará cuerdas, salvará, quitará ataduras. La oración de fe salvará ¿a quién? Al enfermo. ¿Y qué más dice? Y el Señor lo levantará. ¿El Señor lo qué? ¿El Señor qué? Lo erguirá, lo levantará. ¿Y si hubiere cometido pecados? Verso 16, fíjese bien lo que dice el 16. Ojo aquí. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Y qué más dice? Para que seáis ¿qué? Este versículo me está diciendo algo tan impresionante y tan bonito, que me está diciendo que hay enfermedades a causa de las ofensas. Me está diciendo, y serán ¿qué? Sanados. ¿Serán qué? Sanados. ¿Cuándo? Cuando tú confiesas tus ofensas unos a otros. Víctor, ¿te acuerdas que te piqué los ojos? Me perdona. Te saqué la lengua, ¿te acuerdas? Estoy pagando una deuda de amor. Te estoy diciendo, yo quiero vivir una vida de gozo y alegría, de paz y de bendición que Cristo ya me entregó. Último versículo, 1 Corintios 1:18. Dice la palabra, 1 Corintios capítulo 1, verso 18. Léalo junto conmigo. Creo que se me fue el del... Porque la palabra de la cruz, ¿qué? Ok, fíjese bien. ¿La palabra de qué? ¿A qué se refiere cuando habla de la cruz? De Jesucristo, ¿cuándo qué? Cuando murió. ¿Estamos? La palabra de la cruz es ¿qué? Locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. Se lo voy a leer en 3 traducciones más para que me tengan un poquito más de paciencia. El lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios. Dios habla hoy. El mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece para algunos una tontería, pero a los que una tontería a los que van a la perdición. Pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a salvación. ¿Cuál es el mensaje? La cruz. Último versículo que a mí me gusta mucho porque es la Biblia en lenguaje sencillo. Léalo junto conmigo y póngase de pie, por favor. Dice la palabra: algunos piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería. Pero los que así piensan, ¿qué dice? No se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, este mensaje tiene... ¿Sabe por qué Pablo tenía tanto énfasis en sus cartas de hablar de la cruz de Cristo? Porque Pablo, en primer lugar, era un fariseo. Era alguien que se sabía la ley de memoria. No había alguien mejor que él. Pero llegó un momento donde Pablo dijo: ¿sabes qué? A los mismos con quienes más batallaba, con quienes más contendía,
era con los mismos judíos. Algunos lo llegaron a apedrear, algunos lo llegaron a meter a la cárcel, y él vivía siempre esa persecución. ¿Por qué? Porque él decía: amigos, hermanos, entiéndanme, Cristo ya dejó la ley atrás. Hoy es la cruz de Cristo que me ha hecho libre, que ahora vivo por gracia, que ahora vivo el poder de Dios cuando su Espíritu Santo viene, cuando su ¿qué? Espíritu, su inspiración santa viene y me dice: ¿te sientes mal? Ven a la cruz. Yo allí también me sentí mal para que tú ya no te sientas mal. Ven a la cruz, confiesa conmigo todos tus pecados, yo los voy a perdonar. El mensaje de la cruz tiene tanto poder que ahora yo puedo entender. Aquella mujer que tenía una inspiración de hombres, aunque ahí dice de Satanás, que la llevaron a estar agobiada, encorvada, y que Jesús puso sus manos, y en ese momento la mujer se pudo enderezar. En ese momento hubo tanta bendición en ese lugar que Dios lo quiere hacer contigo hoy. ¿Lo crees? Cierra tus ojos y dile: Señor, aquí estoy, Señor. Dile: no quiero ser como Sofar Namatita, Señor. Quiero no tener ninguna defensa en mí, Señor. Quiero que tú, Señor, traigas libertad hoy en mi mente y en mi corazón. Quiero entender, Jesús, que esa tragedia que tú viviste en la cruz, Señor, no es una tontería, Señor. Esa tragedia que tú viviste en la cruz la hiciste por amor a mí. Dile: Padre, Señor, dile gracias porque hoy he creído no en un Dios que quedó en la tumba ni que está muerto, sino que está sentado a la diestra del Padre. Dile: gracias, Señor Jesús. Dile: eres mi todo, Señor Jesús. No tengo una palabra en mi defensa, Señor, porque tú la sabes todas, Señor. Y Señor Jesús, tú dijiste: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú sientes hoy que en este momento Dios te está quitando esa cuerda, no yo, te está trayendo, desatando, porque Dios quiere enderezar tu vida. Dios quiere que hoy tú y yo vivamos erguidos de hoy en adelante. Ya no leí la última escritura, pero esta escritura habla en Lucas capítulo 21. Así con tus ojos cerrados. Lucas 21:28. Dice la palabra: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Verso 25. Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causas del mar, del bramido mar y de las olas.
Dice la palabra, verso 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Verso 27, entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube y con poder y gran gloria. Verso 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué dice? Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. No quiere decir tu salvación, quiere decir el día de tu libertad, de donde todas las cosas que en este mundo te pudieran agobiar. Levanta tus manos. Hoy está cayendo esa gloria en muchos. Ejemplos como los que se dieron de Sansón, de los papás de Jesús, de David, donde muchos podemos entender cuáles fueron las cosas que me tenían atado, que ahí estaba en mi corazón, como los hermanos de José, que un día salen a la luz. Hoy el Señor te dice, es tiempo de que en este momento haya libertad en tu vida, en el nombre de Jesús.